Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches, dependiendo del momento en el que estéis viendo este vídeo y esta enseñanza de hoy. Pero bienvenidos una semana más a nuestro tiempo de Aprendiendo Juntos. Aquí nos conectamos en directo, dando gracias a Dios por este hermoso tiempo que queremos aprovechar para seguir enseñando la palabra y tiempo que queremos aprovechar para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que podamos hacerlo juntos, porque al fin y al cabo entendemos que todos, absolutamente todos, tenemos que seguir creciendo y todos, absolutamente todos, tenemos que seguir aprendiendo. Esa es la realidad. Así que gracias a todos por uniros, os quiero invitar, mando un saludo desde aquí a todos, voy a saludar a dos o tres que veo por ahí, sobre todo al amado pastor Arthur y a toda su familia, un abrazo muy fuerte para México, a Milena en Pereira mandamos un abrazo, Glendis en Cumaná, así que mandamos un abrazo fuerte a Lauri, familia también. Aprovecho nada, un minutito para saludar, Elizabeth por ahí también, mandamos un fuerte abrazo, si me estoy dejando a alguien pues pido disculpas. Pero aprovecho para deciros que si queréis podéis compartir el vídeo, la enseñanza de hoy, para que otras personas puedan también ser edificadas y crecer en lo que vamos a seguir compartiendo en esta hermosa semana. Arnulfo también está por ahí, en Pereira, mandamos un fuerte abrazo también. Así que damos gloria a Dios, esperamos unos segunditos si os parece bien y nada, arrancamos con el tema de hoy, que obviamente como hemos puesto ahí en el título, por así decirlo, seguimos tocando lo que no pude acabar la semana pasada. Y quiero, antes de meternos, por así decirlo, de lleno en lo que vamos a ir enseñando hoy, quiero dejar claras algunas cosas para que todos lo entendamos bien y seguir avanzando. Así que yo también estoy compartiendo, ya sabéis que me gusta también ir compartiendo a veces en diferentes grupos. Más que nada, ¿cuál es el propósito de compartir? Bueno, que otras personas sean edificadas en el conocimiento de Cristo. Ese es el único propósito, que el Evangelio sea dado a conocer y que Jesucristo cada vez sea más conocido y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en muchos más lugares y a muchas más personas. Y por eso compartimos, no estáis ni muchísimo menos en la obligación de hacerlo en absoluto, pero si queréis, pues de esa manera podemos llegar a más gente y más personas pueden crecer en la maravillosa libertad que produce el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tema que estamos tocando, ya lo hemos venido hablando estas últimas semanas, si recordáis, empezamos hablando acerca, saludamos también a Lucía en Pereira, un fuerte abrazo para allá también. Empezamos hablando acerca del 100 por 1. Empezamos hablando acerca, o seguimos, mejor dicho, hablando de las primicias. Hemos dejado una base establecida de lo que nosotros entendemos y siempre, obviamente, nosotros enseñamos bajo la luz que Dios nos está dando. Mandamos un abrazo a la Iglesia Palabra de Fe también. Y bueno, ya perdonadme si no sigo saludando o si me he saltado alguno, pero ya nos metemos de lleno en la enseñanza y prefiero ya no ir cortando, porque si no yo puedo perder el hilo de lo que venimos hablando. Entonces, vamos de lleno a la enseñanza. Si tenéis libreta, bolígrafo y obviamente sobre todo Biblia, os pido que podamos seguir avanzando en lo que vamos a seguir aprendiendo en el día de hoy. Conceptos que quiero dejar claro o que podamos entender de una forma mucho más clara y que no... A veces tratamos de expresar cosas que, bueno, por el motivo que sea, a veces no las expresamos bien. Siempre en una conversación o en un diálogo o a la hora de una persona estar exponiendo algo, hay dos factores que siempre están ahí, ¿no? Por un lado está el factor emisor, el que está emitiendo lo que está queriendo compartir, y luego está el receptor, la persona que tiene que recibir. Y a veces en medio de todo eso, pues o el emisor no expresa bien lo que quiere expresar, o a veces el receptor tampoco acaba de comprender bien lo que quiere comprender, ¿no? Respecto a eso, el domingo también tocaremos algunos puntos que queremos dejar claros, porque es cierto que yo el domingo hablé del Cristo que habita en nosotros y quizá
Hay personas que hayan podido interpretar por cómo yo lo expresé, cuando yo dije, bueno, estamos esperando el Cristo que viene, y algunos han podido interpretar que yo he dicho que Cristo no viene. Yo no he dicho eso en ningún momento. Yo no voy a decir eso porque no es lo que creo. Lo que yo quise decir, y quizá no me expresé bien, es que a veces estamos tan enfocados en lo que está por pasar que hemos perdido la funcionalidad de la Iglesia en la tierra y hemos perdido de vista el Cristo que viene, el Cristo que vive en nosotros ya, que ya tenemos al Espíritu Santo y que ya somos Iglesia y que deberíamos aprender a funcionar como Iglesia en estos tiempos y deberíamos aprender a actuar en lo que ya somos. Quizá eso lo desarrollaré un poquito más el domingo porque fue el día que lo toqué y prefiero hacerlo también delante de la gente que estuvo en el local en nuestra reunión. Pero es importante que lo que he querido transmitir con esa expresión es que la Iglesia viva como Iglesia aquí en la tierra, que aprendamos a vivir como lo que ya somos y que entendamos que hay un Cristo que portamos en nuestro interior, un Cristo que ya vive en nosotros, el Cristo que resucitó ya vive en nosotros y hemos sido resucitados juntamente con Él también, y por eso nosotros podemos transmitir a ese Cristo a las personas que nos rodean. Y es triste ver, y yo lo digo con conocimiento de causa porque he sido criado en un evangelio pentecostal, y yo, ojo, amo el evangelio pentecostal la iglesia evangélica pentecostal sin ninguna duda, pero yo he sido criado en ese ambiente y yo he visto cómo jóvenes han dejado de estudiar, han dejado de prepararse porque nos decían que Cristo venía, pero no nos enseñaron el Cristo que ya habitaba en nosotros. Entonces creo que al final, perdonadme que me repita, pero volvemos a lo mismo, a irnos a los extremos. y no se trata de irnos a los extremos, de decir, bueno, hay un extremo que dice, bueno, como Cristo viene, pues ya no hay que hacer nada. Para mí eso es un extremo y es equivocado, ¿no? Entonces nosotros debemos buscar la mitad del camino y que Dios nos siga enseñando y que podamos seguir aprendiendo para entender que todos los eventos que están por venir, de los cuales yo digo, yo no soy un gran conocedor de todo eso, pero todos los eventos que están por venir, gloria a Dios por ello, pero también cumplamos nuestra función ahora, aquí en la tierra. Pongamos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Echemos fuera demonios, prediquemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ejerzamos autoridad, caminemos como lo que ya somos en Cristo, como la Iglesia, como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Eso es lo que quise transmitir el otro día y que quizá lo desarrollaré un poquito con el favor de Dios el próximo domingo. El tema que nos está trayendo a reunirnos estos martes es tema financiero. Y los conceptos que yo quiero dejar claro desde el principio. Sabéis que he hablado del 100 por 1, sabéis que he hablado de las primicias y la pasada semana hablé acerca de siembra y cosecha y no pude acabar el tema. Y agradezco a Dios por personas que se han puesto en contacto conmigo, pastores que se han puesto en contacto conmigo también para poder juntos incrementar el conocimiento, porque repito, todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Ahora, sé que este es un tema delicado, ya lo hemos dicho. Si este es el primer día que os unís a esta conexión y no habéis escuchado las semanas anteriores, yo os invito a que podáis hacerlo. Recordad que tenéis todas las enseñanzas en nuestro canal de YouTube, Iglesia, Gracia y Fe. Así que ahí las podéis escuchar y aquí en Facebook también. Entiendo que el tema de finanzas a veces es un tema incómodo o que es complicado, pero es necesario enseñarlo. Y la semana pasada, con el favor de Dios, yo enseñé acerca de siembra y cosecha y quiero dejar bien claro, esta no es una enseñanza antiprosperidad. Y yo no soy alguien que no cree en un Dios que prospera. Yo soy alguien que cree porque en base a eso estamos siendo enseñados y vamos aprendiendo, y de hecho la enseñanza de Abba Padre todavía me lleva a fortalecer mucho más esta creencia. A mí hay cosas que personalmente yo no acabo de entender, y una de ellas es, por ejemplo, cómo una persona puede crecer en el conocimiento de un Dios papá, cómo una persona puede crecer en el entendimiento de ver a Dios como su padre, como su papá, pero luego al mismo tiempo crea que Dios permite enfermedades para enseñarnos algo. Para mí son dos conceptos que no tienen ningún sentido porque soy papá. Por la gracia de Dios, Él me ha permitido ser papá de un hijo y de una hija. Y yo como papá jamás
jamás trataría de enseñarle algo a mis hijos por medio de problemas, sufrimiento o enfermedades. Entonces, se supone que cuando crecemos en el entendimiento de ver a Dios como nuestro papá, todas esas enseñanzas deberían caerse al suelo directamente. Enseñanzas que dicen que Dios permite enfermedades o que Dios nos enseña por medio del sufrimiento, eso debería caer al suelo cuando tenemos una figura de Dios como un buen papá. Un papá, el Abba Padre que cuida de nosotros. Y también el tema económico. Hay gente que piensa que en la iglesia cristiana deberíamos hacer voto de pobreza también. Yo recuerdo cómo el hermano Hegan enseñaba que en la época, el hermano Kenneth Hegan, en la época en la que él enseñaba, él comenzaba a pastorear, la oración de algunas congregaciones era, Señor, sobre sus pastores, era, Señor, tú manténlos humildes que nosotros los mantendremos pobres, ¿no? Y eso era por allá, por los años que el hermano Hegan comenzaba a pastorear, ¿no? Estamos hablando de hace ya algunos años atrás, prácticamente 80 años diría yo, o aproximadamente, no recuerdo ahora, ¿no? Entonces, Dios es un Dios que desea que tú y yo prosperemos. Prosperidad, dejando bien claro que prosperidad no es solo finanzas. Ok, eso estamos de acuerdo. Pero la voluntad de Dios es que nosotros caminemos también en prosperidad financiera. Por lo tanto, estas enseñanzas que estamos tocando, que nacen precisamente de algunas preguntas que algunos de vosotros me habéis hecho, de algunos comentarios que me habéis hecho, y aprovecho para, en primer lugar, pedir disculpas si sé que algunos de vosotros me habéis mostrado inquietudes, preguntas y que todavía no he contestado, os pido disculpas, pero vamos paso a paso y agradezco muchísimo vuestra paciencia. Si veis que ha pasado mucho tiempo, volved a escribirme para recordarme qué es lo que me habíais preguntado, porque hemos recibido de diferentes lugares diferentes preguntas. Estos días también nos hemos tomado unos días de descanso con la familia, hemos descansado, hemos desconectado un poquito sobre todo de nuestros trabajos en las empresas para las que trabajamos y bueno, hemos dejado pasar unos días también donde no hemos respondido mensajes, hemos estado un poquito eso, aprovechando en familia. Pido disculpas si me estoy retrasando en responder algunos mensajes, pero lo iremos haciendo paso a paso. Y os agradezco muchísimo vuestra paciencia. Y estas enseñanzas nacen de eso, de preguntas que vosotros hacéis. Y por lo tanto yo quiero dejar bien claro, por un lado, que no es una enseñanza antiprosperidad, sino que el único propósito o uno de los propósitos que tenemos con estas enseñanzas es promover las motivaciones correctas dentro de los cristianos a la hora de hacer ciertas cosas. Por lo tanto, estas enseñanzas tampoco son enseñanzas que van en contra del dar. Dar es bíblico y dar forma parte de la naturaleza del creyente, sin ningún tipo de duda. Y nosotros podemos ver en el nuevo pacto cómo Dios nos enseña a dar. Y si tenemos tiempo, vamos a ver. Y si no, con vuestro permiso y con el favor de Dios, el martes que viene seguiremos desarrollándolo un poquito más. Pero vemos que en el nuevo pacto y en las epístolas, Dios nos enseña a dar. Y uno de los versos que podemos leer bien claro que Jesús dice es, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, dar forma parte de la naturaleza del creyente. Dar forma parte de lo que somos. Somos gente generosa y somos gente dadora. El propósito de estas enseñanzas es quizá cambiar motivaciones o fortalecer las motivaciones correctas que ya teníamos. Porque a la hora de entender finanzas y a la hora de entender el dar, es necesario que se fortalezcan creencias o es necesario que se haga todo con las motivaciones correctas. El problema que hemos tenido por años, y vuelvo a decir que quien habla lo habla con conocimiento de causa, es que quizá las motivaciones no eran las correctas. Por lo tanto, ahora que estoy hablando de siembra y cosecha, yo no digo que no crea en siembra y cosecha, porque Segunda de Corintios capítulo 9, y vamos a volver a leerlo si tenéis vuestras Biblias ahí, por favor, Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6. Dios es bueno siempre. Y agradecemos a Dios que Él nos ayude por medio del Espíritu Santo a transmitir todo lo que queremos transmitir siempre de la forma correcta.
Dios es bueno siempre. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6. Entonces, lo que yo quise decir la pasada semana, y vuelvo a repetir hoy, es que nosotros encontramos este verso donde en todo el contexto, de hecho desde el capítulo 8, Pablo nos viene hablando acerca de finanzas, de una forma clara, de una forma rotunda, pero no es el único capítulo en el que Pablo habla de finanzas. Pablo habla de finanzas también en Primera de Corintios 16, cuando le dice a la iglesia en Corinto que cada semana, según hayan prosperado, aparten, para que cuando ellos lleguen no tengan que perder el tiempo recogiendo, sino que ya lo tengan preparado y simplemente ellos tomen eso y lo envíen a Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo enseña a la iglesia a dar. Y nosotros vamos a ver en muchas partes ya del antiguo pacto, obviamente, y del nuevo pacto, que el dar forma parte de la naturaleza del creyente. Porque Dios es un Dios dador y resulta que nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Entonces, también somos dadores. Y dentro de eso está el entendimiento de la siembra y la cosecha. ¿Sí? Y aquí dice 2 Corintios capítulo 9, verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de, ¿ves? O sea, está totalmente ligado el verso de siembra y cosecha con el dar, totalmente ligado. ¿Mm? Y dije la semana pasada, y me faltó por leer, no me dio tiempo, y es donde vamos a ir ahora, Gálatas 6. Y ahora entraremos allí y lo explicaremos. Yo dije la semana pasada que bajo la luz que yo tengo, y en estos días compartiéndolo con algún pastor también, hemos llegado a ese entendimiento, este es el único verso que directamente habla de siembra y cosecha refiriéndose a finanzas de una forma clara, de una forma específica en el que creo yo, y repito, con otros pastores consensuándolo también, no hay lugar a dudas, porque todo el contexto anterior y todo lo que queda de contexto posterior está hablando de finanzas. Y de hecho, inmediatamente después del verso 6, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, hay un pasaje que yo no llegué a leer la semana pasada, que ahora entraremos allí, que es Gálatas 6, y hay otro pasaje que un amado pastor me recordó, que yo no tenía pensado verlo, pero quiero que lo veamos ahora, y voy a explicar por qué no tenía pensado tocar ese pasaje. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, verso 8 en adelante. Verso 8 en adelante. Dios es bueno siempre. Amado pastor Leo. Leo Argañará. Un fuerte abrazo a New York. Primera de Corintios 9, 8. ¿Lo tenemos? Dice así, vamos a leerlo. Vamos a leer del 8 en adelante. Digo esto solo como hombre. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Fíjate qué interesante, dice, con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Es decir, el que ara lo hace con una esperanza y con una expectativa. ¿De acuerdo? Y no está mal que nosotros tengamos una expectativa de cosecha cada vez que sembremos. Pero lo que yo estoy hablando es la motivación. No deberíamos sembrar solamente pensando en la cosecha, sino que deberíamos dar porque esa es nuestra naturaleza. Por eso a veces a mí se me complica cuando una persona dice, esto es mi semilla para ti, o voy a sembrar esto en ti, porque es como que esa mentalidad de siembra, a veces, no digo que sea siempre así, ojo, pero a veces lo único que está generando es, yo hago lo que hago porque en lo único que estoy pensando es en mi cosecha. Y la única o el gran motor que nos debe mover para dar tiene que ser el amor. Tiene que ser el amor.
Por eso echaremos abajo, como ya hemos hablado semanas atrás, un mito que se ha movido por ahí, que ahora lo iremos tocando. Pero dice, pero repito, no está mal tener expectativa porque Dios cuida de nosotros. Eso es maravilloso. Pero es que lo maravilloso es que Dios se ha comprometido a cuidar de nosotros, aunque nosotros jamás diéramos nada. Pero sería muy triste porque dar es un privilegio. Si tú has experimentado el dar, y yo sé que todos vosotros sois muy generosos, si has experimentado el dar, te vas a dar cuenta del glorioso privilegio que es dar y del gozo de algo se mueve en ti cuando das, porque te das cuenta que esa forma parte de tu naturaleza. Y nos alegramos cuando recibimos, gracias a Dios cuando podemos recibir, pero wow, cuando damos. Es algo que a veces no podemos explicar con palabras. Lo que podemos sentir. Y hablo de sentimientos, sí, porque ese sentir viene primero por causa de una creencia y una práctica. Creo en quién soy, creo en ser generoso y practico el ser generoso. Y entonces dice, verso 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Entonces, ¿por qué yo no tenía pensado, sinceramente, hasta que este pastor amigo me lo recordó, no iba a tocar este pasaje? Bueno, porque personalmente entiendo que no habla específicamente de dar finanzas y cosechar finanzas, sino que dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros, es decir, está diciendo, nosotros estamos sembrando en vosotros algo espiritual, la palabra. Recordemos que Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Pablo dice, estamos sembrando en vosotros el evangelio, que es espiritual, estamos sembrando en vosotros la palabra, y no está mal que de vosotros cosechemos cosas materiales. ¿Sí? Pero no habla específicamente de estamos dando finanzas y cosechamos finanzas. Está hablando de dar algo espiritual y cosechar algo material. Esto es para que a veces la gente piensa que a los predicadores no hay que darles absolutamente nada. Bueno, la Biblia se contradice no se contradice la Biblia, perdón, la Biblia contradice ese punto de opinión. Porque aquí Pablo dice de una forma clara, si nosotros estamos sembrando lo espiritual en vosotros, tenemos derecho a cosechar algo material. Y no lo dice Pablo como ejerciendo ese derecho, pero lo dice en el sentido, tampoco me voy a avergonzar. Si tú me preguntas a mí, ¿tú has cobrado alguna vez por predicar? Yo nunca le he pedido a nadie nada por predicar. Nunca. Jamás. Nunca. A mí ha habido gente que me ha llamado y me ha dicho, pastor, ¿cuál es tu presupuesto? Queremos invitarte a un evento, pero queremos saber cuánto cobras, para saber si encaja dentro de lo que podemos darte. Y yo le dije, yo no cobro absolutamente nada. Ahora, si tú me dices, ¿tú has recibido ofrendas? Sí lo he hecho, porque creo que es digno que lo haga. Pero yo no las he pedido, yo no las he reclamado. Nunca le he dicho a alguien, si no me das una ofrenda, yo no voy a predicar a tu reunión. Jamás he hecho eso, en absoluto. Nunca le he dicho a alguien, bueno, págame esto, aquello, lo otro, y entonces iré. Nunca. Yo me he desplazado y yo no he pedido nada para los viajes o para los gastos. Nunca, jamás. Sin embargo, hemos tenido gente que nos ha acogido en sus hogares, nos han dado de comer, de cenar, de desayunar, nos han atendido. Y nosotros hemos impartido algo espiritual. Cuando vamos a Madrid nos abren las puertas de su casa y nos atienden y nosotros compartimos lo espiritual porque es digno. Entonces lo que Pablo quiere decir es, yo no voy a exigirles algo, pero tampoco me voy a avergonzar. Nadie debería avergonzarse si alguien, por amor, quiere darle algo a esa persona. Esa es la realidad. No sé si me estoy explicando. Y no quisiera ofender a nadie, pero creo que esto es justo. Digno es el obrero de su salario, dice la Biblia. Y eso a veces a la gente le molesta, porque piensan, bueno, no, pero si no pedimos nada, si no estamos robando nada, no tenemos de qué avergonzarnos. ¿Sí? Yo sé que es un tema delicado, ¿eh? Por eso a veces la gente está más callada, ¿no? Pero
Yo sé que ha habido abusos, lo sé, pero quiero que quede bien claro, estas enseñanzas que estamos tocando no son enseñanzas que van en contra de honrar los dones ministeriales, no es así. Si tienes pastores, es bueno que honres los pastores que Dios ha puesto en tu vida. Es bueno. No estoy diciendo que sea una obligación, estoy diciendo que es bueno que lo hagas. Es bueno. Claro que es bueno que tú practiques generosidad en tu congregación y que seas fiel con tu generosidad cada mes o cada X tiempo. Sin ninguna duda, eso es bueno, pero también es bueno que tengas cuidado de la familia pastoral. Con tus posibilidades, con lo que puedas. Y no tienes que hacerlo siempre, pero que de vez en cuando tengamos cuidado de la familia pastoral que Dios nos ha puesto. Y no está mal eso. Que haya gente robando y que haya gente manipulando es malo. Pero que tú lo hagas porque Dios te mueve a hacerlo. O, como veremos más adelante, porque tú quieres hacerlo. Eso no está mal. Eso no está mal. Que tú le regales algo a tus pastores no es malo. No lo es. Otra cosa es que yo como pastor te obligue a regalarme algo o te diga que si tú no siembras en mí, la unción que hay en mí no va a caer sobre ti. Eso es manipulación, eso es engaño, eso es mentira. Entonces eso sí que está mal. No, la unción que hay en mí solo caerá sobre aquellos que siembren en mí. ¿Ves? Eso es mentira y manipulación. Pero que tú voluntariamente quieras regalarle algo a tus pastores o quieras tener cuidado de los dones ministeriales, quieras tener cuidado del evangelista o del maestro que visita tu congregación o del apóstol o del profeta, no hay nada de malo en eso. En absoluto. Y estas enseñanzas que estamos compartiendo no es, y yo sé que lo repito mucho, pero es que es necesario, no es para que dejemos de hacer lo correcto. Pero es para que lo hagamos con un mayor entendimiento y para que lo hagamos con una mejor motivación. Y yo no voy a sembrar en mis pastores porque quiero la unción de mis pastores, porque si no siembro en ellos no voy a ser prosperado yo. No. No se trata de eso. Yo voy a sembrar en mis pastores porque les amo y quiero cuidar de ellos. Ya está. Y no hay nada de malo en eso. En absoluto. En absoluto. ¿Queda claro esto? Ahora vamos a ir a otro pasaje, que es Gálatas 6, que ese sí tenía en mente y lo tenía aquí preparado para tocarlo, para que lo veamos. Gálatas 6. Dios es bueno siempre. Espero que me esté explicando y si hay alguna duda, por favor, escribidme y trataremos de ir resolviéndolas. Obviamente aquí no estamos pidiendo nada, en absoluto. En absoluto, no estamos pidiendo nada, estamos enseñando. Porque yo comentaba ayer con una hermana y yo le decía, nuestra mayor honra es ver cómo la palabra está trabajando en aquellos que la están recibiendo. Y nuestra mayor honra es ver cómo todo eso, el Evangelio está siendo predicado en más lugares. Y eso es maravilloso. Ahora, respaldando lo que venía diciendo, Gálatas capítulo 6, verso 6, por favor. Dios es bueno. Mandamos un fuerte abrazo para todos mientras buscan el texto. Gracias a todos por estar ahí. Recordad que si queréis podéis compartir el vídeo para que otras personas sean edificadas también. ¿Está quedando todo más o menos claro? Gálatas 6, 6. Dice así: el que es enseñado en la palabra, fíjate, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto está respaldando lo que yo acabo de decir. O sea, ya no es solo un verso.
de Primera de Corintios 9. Ya no es solo otro verso, el obrero es digno de su salario. Ahora aquí hay otro testigo que nos dice que es bueno que nosotros entendamos, valoremos y honremos lo que están haciendo las personas que nos están enseñando la palabra. Es bueno. Y desde aquí te voy a decir algo, amado, amada, como consejo. En la congregación que tú estés, yo sé que en algunos lugares todavía están los confinamientos, todavía no se pueden reunir, todavía no pueden ir a los locales. Amados, amadas, lo digo con todo el respeto del mundo y que nadie me lo tome a mal, en las congregaciones a las que asistes, por favor, no dejes de dar tu generosidad porque el local esté cerrado. Contacta con tus pastores o contacta con las personas responsables para que te indiquen cómo hacer llegar tu generosidad en estos tiempos de todas maneras, para que tu generosidad siga funcionando para la extensión del reino. Permitamos que nuestra generosidad siga corriendo, siga avanzando. Hay muchos métodos a través de los cuales podemos hacer llegar nuestra generosidad y ya no solamente por medio del local colocándolo en el alfolí, sino que busquemos los medios. Y yo, es un consejo obviamente, pero yo te pediría que fueras responsable con tu generosidad en estos tiempos, porque además generosidad es una acción de fe, porque es creer, es manifestar que creemos que Dios cuida de nosotros y que Dios ha suplido todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Por lo tanto, generosidad forma parte de nuestra fe. Es una manifestación de la fe que profesamos, es una manifestación que ya no solo es por medio de nuestra confesión, sino también por medio de nuestras acciones. Y aquí dice, el que es enseñado la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces cuidemos de aquellos que nos están enseñando la palabra. Pero ojo, y yo sé que el tiempo es limitado, pero no solamente a ellos. Y ahora lo explicaremos un poquito más. No os engañéis, dice el verso 7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este verso, yo he dicho que en el otro era para mí el único que aplica de una forma clara al tema financiero. Para mí este no lo aplica de una forma tan clara, pero sí puede llevarse a entender de esa manera también. ¿Por qué? Porque, como me comentaba el pastor Artur, por ejemplo, dice de una forma muy clara todo lo que el hombre sembrare. Y todo es todo. No, todo significa que no excluye nada, ¿no? Todo es todo y eso incluye también las finanzas. Por lo tanto, yo quería tocar también este verso porque sí podríamos aplicarlo al ámbito financiero, aunque quizá no es de una forma tan clara como 2 Corintios 9, para que nos entendamos, ¿sí? Pero justamente el verso anterior, el 6, me habla acerca de hacer partícipe de cosas buenas a aquellos que me instruyen. Y entonces dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por lo tanto, dejar de una forma clara, esto no es para decir, no existe la siembra y la cosecha. No estoy diciendo eso, en absoluto, respecto a finanzas. Lo que estoy diciendo es que no debería ser la cosecha lo que me mueva a sembrar o a dar finanzas. O cuando hablo de dar finanzas, hablo de dar en general, algo que implique un costo. A lo mejor no es dar finanzas directamente, pero es dar alimentos. O a lo mejor a una congregación no le doy el dinero específicamente en cash, en metálico, pero compro unos micrófonos o compro un equipo de sonido. Es decir, nos referimos a todo eso. Entonces, para mí, ¿cuál es el problema? El problema de tener un concepto de siembra y cosecha es que a veces el enfoque es la cosecha. Y como yo dije en las clases anteriores de Aprendiendo Juntos, nosotros tomábamos nota, mi esposa y yo, tomábamos nota de todo lo que dábamos. Lo anotábamos
Y al acabar el año, una de las cosas, por un lado, nos gustaba, voy a explicar por qué, porque veíamos que gracias a Dios, porque solo era por la gracia de Dios, cada año podíamos dar más. Llegábamos al recuento final del año y nos dábamos cuenta que habíamos dado más que el año anterior. Pero también lo hacíamos como algo legal delante de Dios para decirle, mira todo lo que hemos dado y ahora se tiene que venir la cosecha. Y eso es lo que está mal. Lo que Dios nos ha dado, incluso respecto a finanzas, incluso respecto a prosperidad, lo ha dado por su gracia. Y lo que nosotros damos, lo damos también por gracia. De gracia hemos recibido, de gracia tenemos que aprender a dar. Pero en medio de eso, Dios ha suplido. Dios ha suplido. O sea, tú estás dando por un lado, pero Dios te está trayendo por otro porque Dios ha suplido. Y eso es una realidad. Y creo que muchos de los que estamos aquí, si no todos, somos testimonio de eso. Somos testimonio de cómo Dios ha obrado en nosotros y cómo hemos visto milagros de provisión, cómo hemos visto la provisión de Dios fluyendo a nuestro favor una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero para mí el problema, uno de los grandes problemas de la ley, entiéndase la ley, cuando nos volvemos legalistas y basamos todo en nuestras propias obras, basamos todo en nuestro propio esfuerzo, uno de los grandes problemas es que no somos conscientes de lo que Dios ha hecho, sin que nosotros hayamos hecho nada. Para mí uno de los problemas de la gente que pone énfasis en la oración, y piensan que Dios solo se mueve en medio de la oración, es que nos ciega, no nos deja ver que hay cosas que hemos recibido de parte de Dios sin haberlas pedido nunca. ¿O no te ha pasado alguna vez? Y no estoy diciendo que no tengamos que pedir, por favor, que no me mal explique. No estoy diciendo que no tenemos que pedir, lo que estoy diciendo es que la gente dice, Dios te da solo lo que pides. En mi vida no ha sido así, no sé en la tuya, pero a mí Dios me ha dado cosas que yo no le he pedido nunca. Y Dios es tan bueno y su gracia es tan maravillosa que Dios me las ha dado igual y yo las he disfrutado. Entonces, para mí, no es cierto que Dios me da solo lo que pido. No es cierto. Porque la Biblia dice que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar. Y yo quiero creer que a ti te ha pasado lo mismo que a mí y que tú vas a tener testimonios para contarme igual. Y que si te paras ahora sinceramente a analizar lo que Dios te ha dado, te vas a dar cuenta que Dios te ha dado cosas que nunca pediste, pero Dios te las dio. Hablamos de cosas buenas porque de parte de Dios solo vienen cosas buenas. Solo cosas buenas. Y Dios nos ha dado. Y hay momentos en los que quizá nosotros no hemos sido tan generosos. Y esto no es una excusa para dejar de ser generosos. No. Y aún así hemos visto la provisión de Dios. Hemos visto el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, repito, es maravilloso cuando recibimos, pero es algo glorioso cuando aprendemos a dar y aprendemos a fluir en ese dar. Y aprendemos a movernos en ese dar maravilloso. Ahora, volvamos a 2 Corintios 9, por favor. Entonces, 3 motores claros a la hora de dar. 3 motores que nos mueven de forma clara. Primero, entender que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Simplemente lo estoy recordando, Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Por lo tanto, en agradecimiento nosotros damos. Damos porque somos agradecidos. Hay un refrán que dice, de bien nacido es ser agradecido, ¿no? Entonces, damos porque somos agradecidos. ¿Sí? Pastor Leo dice, nunca pediste amigos argentinos y Dios te lo dio. Así es. Gloria a Dios. La verdad que es bueno tener amigos argentinos. Yo a veces veo ciertos vídeos de asados y digo, ay, que se levante el confinamiento ya y podamos viajar a diferentes lugares. Entonces, primero damos
porque estamos agradecidos. Sabemos que todo lo bueno que tenemos nos lo ha dado Dios. Segundo, damos porque el amor da. Siempre, el amor siempre da. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio a su Hijo unigénito. El amor da. Amén. Y por eso damos. Y tercero, damos porque amamos la extensión del Evangelio. Que el Evangelio de Jesucristo siga corriendo. Tenemos que entrar en más canales de televisión. Tenemos que entrar en más emisoras de radio. Tenemos que entrar en más lugares. Tenemos que viajar para predicar este Evangelio. Tenemos que alquilar locales para que se reúna la gente y se predique este Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la maravillosa gracia de nuestro Dios. Tenemos que ir avanzando. Aquí, hablo de donde estoy, sé que en muchos lugares también, pero aquí en España necesitamos estar en radios y en televisiones. Hay alguna emisora cristiana, pero hay algunas con muchísima manipulación, hay otras con muchísima tradición y hay otras con las que solo piden dinero y piden dinero y piden dinero. Y necesitamos que se predique el Evangelio. Necesitamos que se predique, que se extienda el Evangelio, que podamos llevar este Evangelio cada vez a más gente y cada vez a más lugares. Y por eso damos. A lo mejor hay algún motivo más, alguna motivación más, sin ninguna duda. Y podéis compartirlo ahí, sin ninguna duda. Y vamos a cosechar, claro que cosechamos. Y puedes dar gracias a Dios por tu cosecha, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Pero no me mueve la cosecha. Me mueve el amor, me mueve la gratitud y me mueve el anhelo de que este Evangelio se extienda por muchos lugares, por muchos lugares. Eso es lo que me mueve. Pero sin ninguna duda, cada vez vas a tener más en tus manos porque vas a poder dar más también. Sin ninguna duda. Pereira está en la agenda, no tengan duda que Pereira está ahí en la agenda para poder viajar a Pereira. Se los puedo asegurar que eso lo tenemos enfocados, estamos enfocadísimos ahí. Amada familia, en Pereira estamos enfocados ahí. Entonces, yo recuerdo, yo nunca me olvidaré del hermano Copeland, cuando él decía, ¿cuánto necesitas para vivir? Ya lo he contado alguna vez. ¿Cuánto necesitas? ¿$2.000? Hablaba en dólares, ¿no? $2.000, $3.000. Bueno, da gracias a Dios por 10.000. Quédate los 3.000 tuyos y los otros 7.000 dalos para que el Evangelio corra. Y es así, es cierto. Es maravilloso ser canales a través de los cuales fluye el dinero. No ser canales de donde se detiene el dinero. No, 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 no. Yo creo en prosperidad, repito, creo que el Evangelio incluye prosperidad. Pero el propósito de la prosperidad no es tener supercoches. El propósito de la prosperidad no es tener mansiones con piscinas. Y no estoy diciendo que esté mal eso, ¿eh? No estoy diciendo que eso esté mal, pero estoy diciendo que no es el propósito de la prosperidad. El propósito de la prosperidad es que el Evangelio se extienda. Que el Evangelio corra. Ese es el propósito. Que podamos comprar billetes para viajar a Pereira y reunirnos con toda la gente allí y alquilar un salón, un fin de semana, una semana, 2 semanas y predicar el Evangelio en ese lugar. Y que podamos pagar todo eso para que el Evangelio se predique allí como en cualquier otro lado. Ese es el propósito de la prosperidad. Y a veces cuando se ha predicado un evangelio que no es evangelio materialista, se ha perdido ese propósito. Gloria a Dios si puedes tener el coche más caro del mundo, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios si puedes vivir en una casa preciosa, gloria a Dios, no hay nada. Si tu negocio avanza, gloria a Dios por ello, no hay ningún problema en eso. Pero ese no es el propósito de la prosperidad. El propósito de la prosperidad es que por un lado hay gente que no conoce a Cristo, que necesita conocerlo. Por otro lado, hay gente en la iglesia que tampoco conoce a Cristo y que también necesitan conocerlo. Sé que puede parecer una contradicción, pero es la realidad, pura y dura. Hay gente fuera de la iglesia que no conoce a Cristo y hay gente dentro de la iglesia que tampoco conoce a Cristo. Y el propósito de la prosperidad es que hagamos que la gente conozca a Cristo. No que la gente conozca un ministerio. No que la gente conozca una denominación.
No que la gente conozca a tal profeta, a tal pastor o a tal apóstol. No, 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 no. Que la gente conozca a Jesucristo, que la gente conozca el Evangelio de Jesucristo y que la gente conozca lo que Jesucristo ha hecho por ellos, tanto fuera de la iglesia como dentro de la misma. Ese es el propósito. Como dice mi amado pastor Leo, congresos de la gracia. Deberíamos hacerlo por todo. Él dice en Pereira, sin ninguna duda, pero yo amo la idea de poder hacer una conferencia de gracia aquí en Tarrasa y de poder invitar a amigos como el pastor Artur, pastor Nicolás, pastor Leo, y no quiero dejarme a ninguno, hay muchos amigos que gracias a Dios Él nos ha unido y nos ha puesto en contacto, y amaría poder hacer aquí en Barcelona una conferencia de gracia, pero deberíamos hacerlo en México, en Pereira, en Nueva York, en Argentina. Eso tiene que correr porque se han hecho congresos de demonología, congresos de esto, congresos de lo otro, congresos de la unción santa, congresos de no sé qué. Bueno, ahora es necesario los congresos de Jesucristo. Congresos y conferencias donde Jesucristo se predica sin añadiduras, sin mezclas, donde es el Evangelio puro, el Evangelio que transforma vidas, el Evangelio que es el poder de Dios. Y esas conferencias y esos congresos tienen que estar por todo el mundo, y en este caso, y lo digo con todo el respeto del mundo, válgase la redundancia, en el ámbito hispano, que es donde nosotros nos movemos, de habla hispana, este evangelio tiene que correr y estas conferencias tienen que llevarse a cabo. Hay gente que las hace en inglés, claro, sí, sin ninguna duda, pero tenemos que hacerlas también en castellano y que el evangelio corra, el evangelio puro corriendo por diferentes naciones. Y que se vayan estableciendo congregaciones en diferentes lugares donde Jesucristo sea predicado y donde veamos milagros. En Chile, donde veamos milagros, veamos gente siendo libertada, veamos la gloria de Dios manifestada. Porque cuando Jesucristo es predicado, los milagros se manifiestan sin ninguna duda. Y ese sí es el propósito de la prosperidad. Claro que sí. Poder crecer en nuestras economías para ver esto manifestado, para que la iglesia sea iglesia. A eso me refería al principio. Para que no estemos simplemente de brazos cruzados esperando que algo pase, sino que nos movamos. Y Perú. Estuvimos a puntito de ir a Perú, lamentablemente no pudo ser, pero estuvimos a puntito de ir a Perú. En esa ocasión íbamos a ir a Lima, y a Trujillo y a Chiclayo, pero lamentablemente no pudo ser, pero será, estamos seguros que será, porque Dios es bueno, y será. México lo hemos nombrado también, por supuesto. Esto es necesario. Ahora, estos últimos minutos, no sé si me va a dar tiempo a desarrollar todo y espero que esté quedando claro lo que estamos queriendo transmitir. Yo sé que el Espíritu Santo, yo quizá no me explique bien, pero sé que el Espíritu Santo sí te está hablando bien. Segunda de Corintios 9, verso 6 decía, lo repetimos. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Fíjate, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, quiero enfocarme en estas palabras. Cada uno dé como propuso en su corazón. Quiero echar abajo dos conceptos. Vamos a ver si me da tiempo. Echar abajo dos conceptos que creo que son erróneos. El primero, yo no doy nada porque todavía Dios no me ha dicho que dé nada. Pero leyendo este verso, aquí no dice que Dios me va a decir que dé. Aquí dice que yo tengo que dar tal y como yo me proponga en mi corazón. Aquí no dice, cada uno dé según Dios le ha dicho que dé. No dice eso. Dice, cada uno dé como propuso
en su corazón. Hay gente que dice, es que a mí Dios no me ha dicho que dé nada, por eso yo no doy nada. No, pero es que está escrito ya. Está escrito. Es que a veces esperamos que el Espíritu Santo nos guíe a algo que Él ya ha dejado escrito. Entonces, es como la gente que dice, no, yo no predico el Evangelio porque a mí Dios no me ha dicho que a mí el Espíritu Santo no me ha dicho que predique el Evangelio. No, pero está escrito, ¿o no? No necesito que el Espíritu Santo me diga predica el Evangelio. Ya está escrito. Yo tengo que predicar. Como mucho, como le pasó al Pablo, el Espíritu Santo me puede decir, no, para allá no vayas, mejor ve a predicar allí. ¿Vale? Pero predicar ya está escrito que tengo que ir a predicar. Esto es igual. Dar, puedo dar. Y con esto no quiero decir, porque a mí me ha pasado, a mi esposa y a ti seguro, con esto no quiero decir que Dios a veces no nos diga que demos. Sí, Dios puede guiarnos a dar en algunos momentos, pero no sirve de excusa el decir, como Dios no me ha dicho nada, yo no doy. No sirve de excusa porque ya está escrito. Tengo que dar de acuerdo a cómo yo me propongo en mi corazón. No tengo que esperar a que un ángel baje con una pancarta y que ponga, Kenneth, Dios te ha dicho que des esto a tus pastores. No, que a veces Dios puede hacerlo. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos en una conferencia y había venido un pastor invitado y salimos el primer día y estábamos orando y durante la alabanza disfrutando con mi esposa, Keila estaba a mi lado y disfrutando y dando gloria a Dios. De repente, ¡pum!, un sentir en mi espíritu y un sentir sin que yo lo supiera en el espíritu de Keila. Y nosotros teníamos guardado, estábamos viviendo de alquiler y teníamos guardado un poquito más de la mitad de lo que era el alquiler, del mes de alquiler que teníamos que pagar del piso. Y el sentir era Dios diciéndonos que teníamos que entregarle todo ese dinero al invitado. Ese invitado estábamos en una conferencia, pero luego se quedaba una semana más en nuestra congregación. Entonces Dios nos dijo, cuando lleguéis a casa tenéis que coger ese sobre y cuando le volváis a ver tenéis que darle todo ese dinero. Así nos lo dijo Dios. Eso fue un parecer de parte de Dios. Sí. ¿Dios puede hacer eso? Sí. Pero no esperemos que sea una norma. No esperemos que sea una regla. Yo tengo que proponerme en mi corazón. A mí Dios no me dice, dale a tus pastores. Pero nosotros nos proponemos en nuestro corazón sembrar, dar, mostrar generosidad hacia nuestros pastores. O mostrar generosidad hacia otras personas. Entonces, entendamos que el dar forma parte de la naturaleza y que no tenemos que esperar un movimiento espectacular para dar algo. Tenemos que proponérnoslo, es así de sencillo. Proponerlo en el corazón. Yo decido dar. Yo decido ser generoso en la congregación. Decido ser generoso con los pastores. Decido ser generoso con quien sea. Decido ser generoso hasta con la suegra. Eso ya es un mover de Dios de nivel alto. Cuando uno decide ser generoso con la suegra, es un mover de Dios en un nivel elevado ya. Ahí tiemblan los cimientos de verdad. Los ángeles descienden. Un poco de broma para que haya humor y os riáis un poquito. Podemos dar. No necesitamos una dirección específica, pero sí que es cierto que a veces Dios puede decirte, quiero que des esto a tal persona. Sí, claro que sí. Puede pasar. Pero no nos quedemos de brazos cruzados esperando esa ocasión. Y van pasando los días, las semanas y los meses y nunca damos nada. Porque la naturaleza del creyente es dar. Siempre. Amén. Y el segundo concepto equivocado que quiero que echemos abajo hoy es que yo solo doy en buena tierra. Y yo solo voy a sembrar en buena tierra. Y mi pregunta es, ¿qué es buena tierra? ¿O qué entendemos por buena tierra? Porque el problema de esto, el problema de este concepto equivocado, es que buena tierra se supone que son los ungidos de Dios, ¿no? O a veces se ha cometido el error de pensar que buena tierra son los que tienen o los que aparentan tener, porque ojo, déjame decirte algo, apariencia de prosperidad no es prosperidad tampoco. Eso que quede claro. Porque a veces la gente aparenta mucho y luego tiene un camión de deudas que va arrastrando, pero le gusta endeudarse para aparentar.
y van con su último modelo de celular, de móvil, y aparentan, y sacan la tarjeta de crédito y aparentan. No, 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 no. Apariencia de prosperidad no es prosperidad tampoco. Pero a veces se nos ha enseñado que sembrar en buena tierra es sembrar en el que tiene dinero, porque si siembras en ese que tiene dinero, a mí una vez vino una persona aquí a Barcelona diciendo, yo soy un libertador financiero, si tú siembras en mí, yo traigo libertad financiera porque soy buena tierra. Ah. Entonces la gente dice, no, es que solo podemos sembrar en buena tierra. ¿Pero qué es buena tierra? Eso significa, claro, repito, los ungidos son buena tierra. ¿Eso significa que el hermano que tengo al lado de la congregación no es buena tierra? Y he hablado antes de honrar a los dones ministeriales, ¿eh? Si te has añadido hace poco, te invitaría a que escucharas la enseñanza desde el principio. Claro que sí, estoy de acuerdo con ello. Pero el hermanito o la hermanita que está a mi lado, ¿no es buena tierra? Pregunto. ¿O el pobre no es buena tierra? ¿O la familia que por el motivo que sea se congrega juntamente con nosotros, pero lamentablemente están pasando por una situación financiera complicada, una situación financiera difícil? ¿Esa gente no es buena tierra? ¿Solo el pastor es buena tierra? ¿Solo la pastora es buena tierra? ¿Solo el apóstol o el profeta son buena tierra? No. ¿Mi vecino porque no es cristiano no es buena tierra? ¿Mi vecino porque se supone que es un hijo del diablo no es buena tierra? Y a lo mejor está pasando necesidad y yo puedo ser un instrumento de Dios para que esa persona reciba algo para su casa, sus niños están pasando hambre y yo no tengo que darle a esa persona. Es que si le damos a los pobres estamos perdiendo, pero si le damos a los ungidos Dios lo va a prosperar. ¿De dónde nace eso? ¿Dónde está escrito eso? ¿Qué respaldo bíblico tiene eso? Y no me habléis de la parábola del sembrador porque no tiene nada que ver con finanzas. Nada que ver con finanzas. Nada absolutamente. Tiene todo que ver con la palabra, pero nada que ver con finanzas. Echemos abajo ese concepto equivocado. ¿Quién es buena tierra? Aquel en quien tú te propongas en tu corazón dar es buena tierra. Aparte, el concepto de yo solo siembro en buena tierra, volvemos a lo mismo. ¿Qué conlleva ese pensamiento? Que yo no voy a sembrar en mala tierra para perder mi semilla y quedarme sin nada. Voy a sembrar en buena tierra donde sé que voy a cosechar de allí. Es decir, no lo estoy haciendo por amor, no lo estoy haciendo por gratitud a Dios, ni lo estoy haciendo para que el Evangelio se extienda. Lo estoy haciendo pensando en mí, solamente en mí y en nadie más que en mí. Y por eso solo voy a sembrar en buena tierra porque quiero cosechar. Ese concepto debería eliminarse totalmente de la mente del cristiano. Ese concepto debería quedar totalmente anulado en nuestra forma de pensar. Nosotros damos, somos generosos, ayudamos a familias con problemas, miramos al cuerpo de Cristo y nos apoyamos porque Hechos dice que tenían todas las cosas en común. Y si podemos ayudar al que necesita, ¿no vamos a hacerlo? Es un grave error y repito, que nadie interprete que estoy diciendo que a los pastores no hay que apoyarles económicamente. No, no, yo no estoy diciendo eso. Pero es un grave error pensar, solo siembro en los pastores porque son buena tierra. No, pero hay un hermano, una hermana a tu lado que forma parte del mismo cuerpo que tú y yo formamos parte. Es mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo. Y cuando puedo ver que esté pasando por necesidad, a lo mejor me entero por ahí que de repente han perdido el trabajo o no tienen suficiente para dar de comer a sus hijos. No, pero yo me mantengo. Yo he conocido gente que han visto cómo parientes suyos están pasando necesidad y no les han soltado ni un solo euro o dólar o centavo o céntimo. Pero eso sí, ellos no fallan en sembrar en el hombre de Dios. ¿Y eso no es hipocresía? ¿Y eso no es incorrecto?
¿Quieres sembrar en el hombre de Dios? Hazlo. Pero no dejes de ayudar al necesitado por eso. Busquemos el centro del camino y no irnos a los extremos. No nos vayamos al extremo de, no, solo a los hombres de Dios y mujeres de Dios, solo en ellos, nada más. Pero tampoco nos vayamos al extremo de decir, no, a los hombres de Dios no hay que darles nada. No, es buscar el equilibrio, el centro del camino. Honremos los dones. Y si nos parece bien en nuestro corazón regalarle algo a los dones ministeriales, lo hacemos. No está mal que tú le regales algo a tus pastores el día de sus cumpleaños o el día de su aniversario de boda. No está mal. Que tú le regales algo a tus pastores para que se vayan un fin de semana y disfruten y fortalezcan su matrimonio. Porque los pastores son muy importantes en la congregación, sin ninguna duda. No está mal que lo hagas. Y perdón que me estoy pasando, excediendo del tiempo, pido disculpas. No está mal que lo hagas, pero tampoco está mal que ayudes al que está pasando necesidad. No está mal que mires a tu hermano, tu hermana en Cristo o al vecino. A veces nosotros nos hemos enterado, personas en el colegio, papás de niños, compañeritos de clase de nuestra niña o de nuestro hijo, que han podido pasar por alguna necesidad y les hemos apoyado. A lo mejor no les damos dinero, pero vamos y compramos varias bolsas de carne y les damos, toma, esto es para vosotros. Igual que vosotros habéis hecho, por favor, saquemos ese concepto equivocado de solo siembro en buena tierra. No. Estamos para ser de edificación a los que nos rodean. Estamos para ser de edificación a todos los que están en nuestro entorno. Estamos para manifestar al Cristo que llevamos dentro. Y como dice más adelante Corintios, algunos van a dar gloria a Dios por medio de nuestra liberalidad. Es decir, cuando tú eres generoso con otra persona, esa persona va a acabar dando gloria a Dios por causa de tu generosidad. Y eso es lo maravilloso, que Dios sea glorificado. Nosotros no buscamos el halago, no buscamos, no, buscamos que Dios sea glorificado. ¿Y sabes qué? Por medio de tu dar, Dios será glorificado. Y te puedo asegurar algo, te puedo firmar algo, donde quieras, a ti no te va a faltar. No te preocupes, no te va a faltar. En absoluto. No tengas miedo a dar. Uno de los graves errores es tener miedo a dar, por si me falta. No te va a faltar, porque tu Dios, tu papá bueno, tu Abba Padre, ha decidido suplir siempre conforme a tus necesidades, o suplir tus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Así lo ha decidido tu Abba Padre. Cuidarte siempre y en todo momento. Amado, amada, Dios cuida de ti, Dios cuida de tu familia, Dios cuida de tu negocio, Dios cuida de tu economía, Dios cuida de tu trabajo. No te preocupes. Puedes ser generoso sin miedo. Puedes ser generoso sin preocupación, porque Dios va a cuidar de ti siempre. Amén. Bueno, Ingrid pregunta cuál fue el verso y necesitaría saber a qué verso se refiere exactamente, porque hemos nombrado varios. Hemos nombrado al principio 1 Corintios 9, después Gálatas 6, después 2 Corintios 9. El último que hemos tocado, no sé si se refiere a ese, es 2 Corintios capítulo 9, a partir del verso 6. Muy bien, creo que más o menos estos temas los hemos dejado resueltos. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, yo no tengo problema en seguir hablando de finanzas la semana que viene. Yo tuve que aprender mucho, lo compartía la semana pasada con un pastor amigo mío, aprender mucho acerca de finanzas desde el ámbito de la gracia, desde el entendimiento de la gracia. Tuvimos que sentarnos y crecer en el entendimiento. Así que si hay alguna duda, si hay alguna pregunta respecto a este tema, obviamente, pues
la semana que viene, con el favor de Dios, lo tocaríamos. Y si no, pues ya supongo que seguiríamos avanzando con el tema que dejamos a medias, que es el tema de la gracia. Lo que la gracia es, lo que la gracia no es, entender más acerca de la gracia. Muy bien, perdón que me he pasado el tiempo. Quiero mandar un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar ahí. Gracias por aguantar todo este tiempo. Y no quiero despedirme sin recordaros que el jueves a las 7 seguiremos con nuestra serie titulada Abba Padre, una serie que está revolucionando nuestras vidas. Así que os invito a que podáis conectaros el jueves y a que invitéis a otras personas para que se conecten el jueves a las 7 de la tarde, hora de aquí. Y si no, sabéis que las tenéis disponibles en Facebook y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Si queréis podéis compartir el vídeo. Si creéis que puede ser de edificación para otras personas, podéis compartir el vídeo para que disfruten la enseñanza de hoy. Os amamos muchísimo, os mandamos un fuerte abrazo. Hoy mi esposa Keila no está aquí, está atendiendo a algunas personas de la congregación, pero ella también os manda un fuerte abrazo. Y para lo que necesitéis, estamos aquí para serviros. Muchísimas gracias a todos, cuidaos mucho y si queréis, nos encontramos el jueves. Chao, chao.